todos ustedes. El día de hoy nos encontramos hablando piedras. El día de hoy vamos a hablar sobre 8 novelas, 2 por cada uno, así que Pancho, ¿cuáles son tus favoritas? Las mías son El Sahir, de Pablo Coelho y A las orillas del río Piedra de Centeno. Gabo, ¿cuáles son tus novelas? Las mías son Los héroes del Olimpo y El camino de Poseidón, las dos de Marco Yáñez. Las tuyas son de Las mías son Saco de Huesos de Stephen King y 1984 de George Orwell. Las tuyas. Las mías son 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. También muchas teorías de Julio Verne. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de estas novelas? ¿Por qué te gustan, Gabriel? Principalmente porque se trata de innovación en la literatura. Es algo que en ese tiempo nunca se vio. Primero porque Julio Verne revolucionó el mundo en ese tiempo porque nadie pensaba que era posible algo que en 80 días. Habla de los medios de transporte más nuevos, de la tecnología más nueva, incluso cosas que no existían en ese entonces. Por el otro lado, Gabriel García Márquez lo que hizo es contar una historia de 100 años en un libro de 400 páginas. Eso es algo que nunca se había logrado en la literatura y por eso me pareció bastante innovador. ¿Qué hay de tus novelas? Bueno, las mías me gustan mucho porque se basan principalmente en la espiritualidad, en el conocerse a sí mismo. Y El Sahir trata de un hombre que después de que su esposa lo abandonó, tiene que sufrir un proceso increíble de reconstrucción personal hasta llegar al mismo lugar en donde se encuentra su esposa. Pero después de haber pasado toda esa etapa y al final darse cuenta que toda su vida había cambiado para llegar a ese momento. En cambio, el otro libro trata de una mujer que, va por su vida normal, pero tiene un amigo desde muy chiquita. Pero este amigo se separa de ella porque se va a estudiar y así. Y ella se queda en el mismo lugar. Pero después de 15 años se vuelven a encontrar y es como que la historia, pues ellos siempre se gustaron, vuelve a seguir. Pero es muy diferente ya que él había cumplido todas sus metas de vida mientras que ella no había hecho nada. ¿Y tú, Gabo, por qué te gustan las veces de Olimpo? Bueno, primero que todo quería dejar claro, como ya vieron, que son ambas del mismo autor. Entonces, las dos novelas son las primeras de otros 6 libros más. Entonces, lo que me gustó de estas dos son las dos que yo elegí porque son interesantes y abren bien la historia de 6 libros, porque como ya han asumido son sobre mitología griega. Ambas, un tema que me gusta demasiado, pues porque nos deja más claro sobre cómo eran las creencias, cómo explicaban el mundo en la antigüedad. Y también no quería spoiler mucho sobre el libro, ya que hablaré de los demás libros en los siguientes episodios, pero se tratan sobre Percy Jackson, un héroe que se olvidó que era un semidios. Entonces conoce a otros 2 amigos, los cuales le ayudan a descubrirse a sí mismo y quiénes son sus verdaderos padres. ¿Y tú, Andrés? Bueno, mis novelas, Saco de Huesos, es una novela bastante interesante porque une varios, en este caso, géneros que son drama y un poco de suspenso, porque la historia narra sobre un personaje que pierde a su esposa en los primeros capítulos y todos los demás capítulos habla sobre las aventuras que tiene él en los lugares de una casa que él tenía y sobre los hechos con otras personas que él conoce y que le ayudan a él o le afectan. En cambio, la otra novela de 1984 es bastante interesante porque es una novela que es futurista, ya que el autor la escribió años atrás con fecha exterior, hablando sobre tecnología que en ese tiempo no se entendía, pero que actualmente se puede llegar a entender porque ya se habla más sobre esto hasta en representaciones de teatro. Quería preguntarte a ti, Francisco, ya entrando un poquito más en materia, ¿por qué crees que los 2 libros que escogiste son una buena introducción a la literatura? Sabiendo que llevar a un joven a leer es bastante complicado, ¿por qué crees? Yo creo que la espiritualidad es de lo que precisamente se basa estos libros, ya que ambos tratan temas como de encontrarse uno mismo, de saber lo que uno debe llegar a ser, de cómo los obstáculos te ayudan para que tú llegues a ser la persona que se supone que debes ser. Son muy importantes ya que la mayoría de adolescentes o de jóvenes en esa etapa de la vida pasan por un montón de problemas y conflictos que se pueden resumir en algunos obstáculos que van a aparecer en un punto insuperables, dependiendo del caso, obviamente. Pero yo creo que hay que relacionarlo también con que nosotros podemos lograrlo. Y eso es de lo que principalmente se basa en mi libro, ya que a pesar de todos los obstáculos que surgieron en el camino de las 2 personas que tratan, los 2 pudieron avanzar y así llegar a su objetivo final. En este caso no lo conocía ninguno de ellos, pero que al final
final sí lo lograron entender después de todo el proceso. ¿Y tú, Andrés, por qué crees que en tu libro Mike Noonan llega al final? ¿Cómo llega? No, lo que yo sí sé. Habla. No fue majo, bájale. Bueno, en este caso, durante el transcurso de lectura de este libro, me di cuenta que habían varias cosas como que no cuadraban, pero que llegan a cuadrar a los últimos capítulos. Así que eso me parece bastante interesante porque al final hay un capítulo en el que narra la historia en la que se muere una persona bastante cercana al personaje principal. Y yo creo que se relaciona mucho con la literatura juvenil porque es algo bastante interesante el hecho de que el escritor escribe una historia sobre un escritor y también sobre los hechos que suceden en las casas, la gente que conoce y sobre los misterios que él va resolviendo también con sus lecturas, con los mensajes que le deja a su esposa que había fallecido. Me parece bastante interesante porque nos puede ayudar, aunque un punto negativo es también la parte del punto de vista de los jóvenes, de que cómo tomen la novela, si se lo toman bastante personal o si lo dejan como ficción, ya que hay algunas partes que sí son un poco fuertes para los jóvenes. Bueno, yo voy a hablar sobre por qué recomiendo los libros. Entonces, estos dos libros yo más los recomiendo porque a mí estos libros, desde yo los leí desde muy pequeños y a mí no me gustaba leer, pero estos dos libros y todos los temas me ayudaron a entrar a este mundo de la lectura. Y más que nada se los recomiendo porque trata la historia de tres adolescentes que podría ser útil para conectar con la audiencia, además de que es un tema muy importante como es el sí mismos y también el misterio que tenga toda la novela sobre quiénes son los padres del protagonista. Es algo que me mantuvo a mí todo el tiempo atento a la historia y me ayudó a no perder el hilo que está Entonces también por qué yo le recomendaría a los chavales que no se tomen. A pesar de que tanto como La Vuelta a 80 días y 100 años de soledad podrían catalogarse como literatura universal, tal vez no es del gusto de muchos y por lo menos no es tan del agrado de ellos, porque es literatura compleja, es un poquito más complicado, tiene tramas más complejas, se escribe diferente, algunas palabras incluso no se entienden. El tema es que estas dos novelas me parecen una gran introducción a la literatura universal como tal. Principalmente La Vuelta al Mundo en 80 días, porque es una novela de literatura universal de las más cortas, claro. Una de las cosas que le preocupa más a los jóvenes, que no las hablan. Porque viendo 400 páginas un libro ya no quieren leer. Este libro tiene solo 200 páginas, la mitad. Entonces es por eso que me parecen estos dos libros, tanto la trama innovadora de La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1800 años, de La Vuelta al Mundo, y de 100 años de soledad, de explicar cosas bastante cortas de la vida, de que a veces no se nos dan las cosas, y de generación por generación van sucediendo diferentes historias de vida. Hay un punto que quiero como contrastar. Es que todas las novelas tratan como de encontrarse de forma personal. Como dijiste tú, Andrés, que el autor va como en diferentes etapas de su vida enfrenta efectos paranormales. En la mía también, o sea, se enfrenta a obstáculos que pone la vida. En la tuya también, o sea, en 100 años de soledad trata uno de esos temas. Sí, de hecho 100 años de soledad es principalmente eso, porque narra la historia por generaciones de una familia. O sea, se empieza por la generación más antigua, la que estableció un pueblo, la que estableció una familia, y una que no recuerda ese pasado, que no se acuerda de absolutamente nada. Lo que busca el libro es que vayan recordando a sus antepasados y que se entiendan a sí mismos. Porque llega un punto que ciertos personajes no se entienden a sí mismos, no saben quiénes son o de dónde vienen, ni qué se supone que deben hacer con la vida. Y mediante sus antepasados es lo que buscan sobre todo saber de quiénes son. ¿Y tú, Gabo? ¿Quiénes son? Percy Jackson. Ya, ¿qué crees? Percy Jackson es un adolescente, al igual que tú, y porque nosotros queremos como que transmitir. Entonces, al ser un adolescente, pienso yo que podría conectar fácilmente con la audiencia. Y de esto me surge una pregunta: ¿en qué contextos ustedes podrían leer sus libros?
que el mío, en todo contexto, creo que sería útil. En especial para las personas que creen que, como que les gusta así historias, pues porque a mí me encanta la historia y son bastante cortas. El uno tenía como 150 páginas y el otro tenía 300. Y son historias que relatan así un montón de temas enfocados en frases cortitas, que yo les resalto y así, porque o sea, me parece muy interesante. Y yo creo que se puede aplicar en cualquier contexto. En especial si la persona como que está aburrido o tiene nada que hacer, que lea estos libros para que pueda encontrar como una forma buena de gastar su tiempo. Pero Andrés, tú dices que este libro es el más adecuado para los jóvenes, como tratas problemas de sexo, muerte y un montón de cosas como ver enanos deformes desnudos. ¿Consideras eso es correcto para los niños? Pero bro, ¿por qué piensas que darles a conocer estos temas a los jóvenes es algo bueno? La verdad, para algunos puede ser algo bueno, para otros puede ser algo malo, pero es algo necesario. ¿Por qué? Porque los jóvenes a la edad de 13 años en adelante ya deben de saber sobre estos temas. Y si los leen conjunta con una literatura, que en este caso es de libro, así habla explícitamente y literalmente sobre temas que sean muy fuertes, es un proceso de maduración y deberían de ya empezar a hablar sobre el tema con más facilidad y no con ese miedo de escuchar la palabra sexo. Y por eso, consejo del día, es mejor leer que hacer. Sí, de hecho, hablando justo de ese tema, de que o sea, sería mejor darles a conocer directamente a los jóvenes esta clase de temas y no como tratar de contar esas cosas. De hecho, 100 años de soledad tiene su libro que tiene esa clase de contenido por montones. Que será ya un 50% del libro. ¿En qué momento de tu libro empezó a hablar? ¿Te llamó la atención por eso o por otros? O sea, siento que al ser entretenimiento se debe de tomar estos temas no solo con respeto, ¿sabes? O sea, porque al final el tema principal del libro no es el sexo, sino es otra cosa. Entonces, es algo que se debe tomar como con respeto. Y no exagerar las cosas y decir no va a leer porque tiene esto. Porque al final, o sea, lo que te importa es el resto del contenido, no solo eso. Además, hoy en día la mayoría de adolescentes, jóvenes y todo eso están inmersos en ese mundo. Entonces es mejor darles a conocer para que ellos sepan lo que no deben hacer, como en el libro de Andrés. ¿Verdad, Andrés? Sí, y una recomendación, si su libro es explícito y habla sobre bastantes cosas de sexo, deben de tomarlo con madurez y no quedarse enganchados tanto en el libro que puede haber jóvenes que lo lleven a la práctica y eso sería algo malo. Bueno, es un punto bastante válido y a este yo quería meter un tema que es bastante hablado en el libro y es sobre la soledad y la depresión. Entonces es un tema bastante duro y que siento que muchos jóvenes sufren estos temas. Entonces quería ver qué opinan ustedes. Yo creo que es verdad, muchas personas actualmente sufren de depresión y ese tipo de cosas, pero también mi libro nos podría dar mucho en ese sentido, ya que, por ejemplo, en el libro del Sahib trata de un hombre que al perder a su esposa, con la que literalmente había perdido una vida, pero este man era bien terrible porque le dio 4 esposas antes y esta era la quinta, pero, o sea, todas les dejó él, pero solo a esta última le dejó ella a él, porque decía que era muy, porque decía que era muy malo, como muy egocéntrico y así, pero sin embargo él le quería de verdad. En ese proceso él empieza a buscar nuevas formas de ser él, conoce nueva gente, encuentra nuevas personas y aquí también se tratan muchos temas de... Mucho texto. Mejor cambiemos de tema. ¿De qué temas? ¿De qué? El tema A nadie le importa. Ariel, ¿qué tal tu novela? Tu segunda novela, por favor. Es una novela que, Hasta la pena. Por favor. es una novela que es está también en 80 días. Julio Verne, pues, o sea, tal vez no sea una novela con tanta moraleja ni con tanta enseñanza, es una novela más de entretenimiento. ¿Por qué? Porque al final es eso, de un hombre que intenta demostrar al mundo de que es posible hacer algo que tal vez tiene algo que, cierta parte de motivación, pero no es necesariamente es el tema central del libro, sino que se intenta mostrar la tecnología. Y a mí me parece que Gabriel ya hablaba hasta ahora. Estoy pensando sobre lo que él tenía una pregunta bastante interesante para él. Es que a día de hoy, con lo muy que ha avanzado la tecnología, ¿crees que podría ser factible realizar lo mismo que en tu novela?
De hecho, la hazaña que se logró en el libro se puede hacer mucho menos que 80 días. El tema es que en ese entonces los barcos estaban pobres, los trenes que eran muchísimo más lentos que los de ahora y sin transportes como el automóvil, por ejemplo, 80 días ya era una meta bastante inalcanzable para aquella época. Entonces, ver que alguien lograra algo que para aquella época era imposible, pues es entretenimiento, es ciencia ficción, por así decirlo. Yo les tengo una pregunta. ¿Cómo creen que influye la literatura mediante las aplicaciones? O sea, ¿cambia un poco para los jóvenes el impacto de leer un libro físico o sobre temas que ya son más actuales o más explícitos en los jóvenes con la aplicación de web? A ver, Wattpad, o sea, me parece una buena aplicación. O sea, sí contiene bastante buen contenido, tiene buenos libros, pero después hay cierta clase de cosas. Sí, cierta clase de cosas que no tienen estructura, no tienen que no llenan como persona. Yo tengo un punto a enfatizar, Wattpad no es literatura juvenil. Debatible. ¿Por qué piensas que no es Porque en este lugar la gente sube libros Prepárate, Gabriel. acerca de lo que desea. O sea, acerca de cualquier cosa, sin estructura, sin seguir un formato adecuado, ni siquiera siguiendo unas reglas literarias que podrían ser tomadas para que los libros sean en sí versiones literarias de la escritura. En cambio, los libros de Wattpad la gente puede solo ir, escribirlo que se le viene a la mente y ya, y mandar el libro. Obviamente también es una forma de literatura, pero sin embargo no creo que es literatura como tal. Bueno, ya este ha sido un video más del podcast. Hablando piedras? ¿Qué te pasa? ¡Peleamos con eso! ¡Loco! ¡Odio tu maldito autor!